Music. Muy buenos días, estamos en 92.5 Forever Radio, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Inicio este segmento el día de hoy con una nota luctuosa. Quienes hacemos Radio Forever y la familia Delgado Zúñiga expresamos nuestros sentimientos de pesar por el fallecimiento de la señora Alexandra Zúñiga Geber de Cerilla, prima hermana de nuestra directora, nuestra presidenta, la ingeniera Katiuska de Delgado. Expresar nuestro sentimiento de pesar, pues, al ingeniero Gustavo Zúñiga, a su hermana Débora, muy cercanos, familiares, y a todos los familiares de Alexandra Zúñiga Geber de Cerilla, que falleció este día miércoles 21 de junio en la ciudad de Tucson, Arizona. Ella muy conocida aquí en Guayaquil, algunas familias realmente muy relacionadas con Débora y con Gustavo, seguramente, y ayer en la misa que se celebraba precisamente para pedirle al Creador descanso de su alma, se reunieron en la iglesia San Judas Tadeo en Miraflores. Bien, pasamos ahora a lo de todos los días. Estamos terminando esta semana laborable, la número 3 de las 4 del mes de junio, el 6º mes del año. Ya la próxima semana, este día viernes, estaremos ya 30 despidiendo el programa. El siguiente día será el 1 de julio, comenzaremos a celebrar las fiestas julianas, pero siempre preocupados en este informativo para que usted, amigo y amiga que nos escucha, tenga toda la información oportuna para justamente, primero, mantener eso que hemos dicho en estos días, ese optimismo. Comenzamos con un optimismo moderado, paulatinamente se ha ido fortaleciendo, con el lanzamiento ayer del decreto 50, que lo he revisado íntegramente. Este decreto 50 crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que es una de las dos acciones que el gobierno del licenciado Lenín Moreno ha puesto en práctica ya de manera efectiva en esta semana. El día martes, ya dimos cuenta, el día miércoles con detalles, comenzó ya como una política de Estado la aplicación del decreto número 49, declarando como política de Estado, repito, el diálogo social nacional, creando mesas de diálogo. Precisamente uno de los factores importantes, es el principal factor que no todos los políticos lastimosamente lo entienden. No todos los políticos lo entienden. El principal factor justamente es la unidad. Puede haber carreteras, puede haber tecnología, educación, asumamos que haya un altísimo nivel de educación, puede haber un altísimo nivel tecnológico, un mercado financiero abundante, pero si no hay unidad en una sociedad, no funcionan ninguno de los elementos para el desarrollo, porque la pugna permanente, la división de los sectores, peor cuando el Estado cree que es el concentrador del desarrollo por la justicia social, la redistribución de riquezas, etcétera. Nada más mantener políticas que ya pasaron hace más de un siglo, demostrando que no funcionaron. Voy a hacer el análisis de este decreto 50. Y en base a nuestra Constitución, que está vigente, pero quiero hacerlo con una gran premisa, como se suele decir, un gran paraguas. El desarrollo, que es el gran objetivo, el desarrollo sustentable, sostenible, incluyendo el desarrollo humano, fundamental. Pero alguien escoge una vertiente de ese paraguas de desarrollo y dice, vamos a trabajar con la lucha de clases, la redistribución de riquezas, etcétera. Y siguen pensando en ideas retrógradas. Y en Latinoamérica, y hay que ser sinceros para tratar este tema,
que ya el socialismo de alguna manera había cedido pasos, es cierto. El tema de la partidocracia, no solo en Ecuador, las dictaduras militares, la década de los 70. Latinoamérica estaba buscando, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, década de los 50, 60, 70, ¿qué hacer para desarrollarnos? Los países del primer mundo que estuvieron a punto, inclusive algunos, de desaparecer, que perdieron muchísimo con la Segunda Guerra Mundial, se pusieron de acuerdo entre países, y para ponerse de acuerdo entre países tuvieron que ponerse de acuerdo interiormente. Japón, Alemania, para poner dos casos que han dado resultado. El milagro alemán, el milagro japonés, después de una Segunda Guerra Mundial. Latinoamérica, en cambio, ¿qué pasó? El comunismo, las guerrillas, por ejemplo, todavía existen guerrillas en Colombia. Todavía es difícil para el gobierno colombiano negociar. Las FARC están en camino de firmar la paz, de poner las armas. Pero el ELN sigue, y en estos días últimos, qué pena, ¿verdad?, un nuevo atentado con bombas. Algo que se creía que en Latinoamérica ya había pasado. No hablemos, ¿verdad?, del mundo, en donde todavía hay radicales, extremistas, y ya no solo por el tema económico, sino por el tema hasta religioso. Pero Latinoamérica, de alguna manera, se había desenvuelto en una y otra posición. Pero hubo un personaje, Fidel Castro. Y hay que hablar que, más allá de los estadistas y demócratas y los verdaderos líderes, yo en eso tengo siempre una discusión permanente. El líder verdadero es el que conduce al desarrollo sustentable de los pueblos, y no el que los atrasa, no es el que los anula y que les pasa la factura siempre a los pobres, finalmente. Así tenga buenas intenciones, vamos a suponerlo. Cuando se le acabó a Cuba el apoyo de Rusia, se le ocurrió una genial idea a Fidel Castro: apoyarse en los países latinoamericanos, y fundamentalmente en Venezuela y en Brasil, los dos países más ricos potencialmente de la región. Y organizó el Foro de Sao Paulo, 1990. Hay que leer ese documento. ¿Y qué es lo que se ha dicho ahí? ¿Qué es lo que se escribió? ¿Y qué es lo que se aplicó a partir de ese año? Luego, inclusive, Fidel Castro se siente hasta celoso cuando aparece Heinz Dietrich, un alemán que llegó a la Universidad Autónoma de México con sus ideas del socialismo siglo XXI. Fidel Castro lo criticaba. ¿Por qué? Porque luego de Rusia, que ya no podía ayudarlo, Castro buscó a Brasil y buscó a Venezuela. No lo logró con Brasil, lo logró con Venezuela. Recibir, inclusive solidariamente, en la hermandad bolivariana, etcétera, 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 hasta el petróleo gratuito. ¿Y qué pasó cuando Venezuela comenzó a tener problemas? Comenzó a negociar con los Estados Unidos, con el enemigo eterno, aún en vida de Fidel Castro. Foro de Sao Paulo, y la pregunta era, ¿qué pasaba mientras algunos países latinoamericanos seguían pensando en el Foro de Sao Paulo? Fidel Castro y su hermano Raúl comenzaban a negociar con los Estados Unidos. Bueno, ahora Donald Trump dice que está volviendo atrás, que no le va a dar las facilidades que Barack Obama le ofreció. Sin embargo, lo están criticando porque no ha sido radical tampoco en ese sentido. Hay algunos radicales, cubanos sobre todo, que no quieren que Estados Unidos apoye a Cuba. En fin, es un tema aparte. Nada más como referencia a lo que ha vivido Latinoamérica y ha vivido el Ecuador. Hoy tenemos un nuevo presidente. Y ahí está en este decreto 50. Yo lo voy a resumir, pero en el artículo 1, que sí conviene leerlo en detalle, dice: la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se lo crea como instancia de consulta, asesoría y diálogo social sobre propuestas de políticas y de normativas para incentivar y dinamizar la producción, la inversión, el empleo y la generación de divisas en el marco de los principios constitucionales del régimen de desarrollo y del sistema tributario. El presidente de la República, en los considerandos, primero parte de la parte motivante, por decir así, a los
sectores productivos. No, yo voy a comenzar al revés. El último, considerando, porque es oportuno, cuando el presidente Lenín Moreno trabaja este decreto 50 en bajo a 3 premisas. Primero, es un plan nacional y no es un plan ideológico. No es un plan partidista y tampoco un plan personal. Él habla de un plan nacional. Diálogo social nacional. Esto fue el día martes. Ya comenzó con esta mesa, este consejo consultivo. Crear riqueza para distribuirla. Si leemos los considerandos y leemos los artículos, y leemos los artículos de la Constitución, primero hay que crear la riqueza para luego distribuirla. ¿Qué es lo que propone en este decreto, Lenín Moreno? El emprendimiento. Ojalá que todos los artesanos, las personas que reciben bono de desarrollo, tengan, obvio, el apoyo del Estado, y vamos a apoyar toda la sociedad. Pero tiene que pensar es en emprender, emprendimiento, para un día tener su independencia, para no depender del Estado, para no depender de la ayuda social, que es buena mientras se lo requiere para salir de ese estado de pobreza, de desempleo, de subempleo. Porque de lo contrario, el Estado no está cumpliendo su obligación. Lo que está haciendo es incentivando y sistematizando la pobreza. No quiero yo llegar a esos extremos como algunos analistas dicen que hay políticos que quieren que exista pobreza para mantenerse ellos en el poder, para que el pobre siempre les agradezca al papá Estado, al papá presidente, en fin. No, no lleguemos a ese extremo radical. Creo que no es hora tampoco ya de recordar esto. Pero que el incentivo al artesano, el incentivo al pobre, al desempleado, sea para sacarlo de la pobreza. Es decir, darle prioridad al emprendimiento. Los economistas del desarrollo tienen estos conflictos. Algunos dicen, no, primero redistribuir la riqueza, para que cada uno tenga su parte de riqueza y luego comience a crecer económicamente, socialmente, etc. No, primero hay que emprender, crear la riqueza. Y esto dice allí de manera implícita el decreto 50 y nada más aplicando la Constitución. Y finalmente es obvio, me refiero a esto, respetar las instituciones de la República, la democracia, lo legal y la unidad en el poder político, en la administración. ¿Por qué? Yo me refiero a la Constitución que lo menciona Lenín Moreno en este decreto como presidente. Y dije yo que lo voy a mencionar al revés. O sea, comienzo con el último considerando. El artículo 300, régimen tributario. Los ecuatorianos tenemos que pagar impuestos. No significa que porque se va a dialogar con los empleadores, se va a exonerar o se va a permitir que haya evasión de impuestos. Va a exonerarse de pronto, incentivar a algún sector, pero tendrán que cumplirlo dentro de la ley. El artículo 300 de la Constitución es clarísimo, en el régimen tributario, equitativo, transparente. Es largo este artículo. Es decir, en otras palabras, todos tendrán o tendremos que pagar como corresponde. Como principio, un régimen tributario estricto para pagar todos los impuestos. Pagando todos los impuestos, es obvio que el Ecuador tiene que salir adelante. No puede haber otra alternativa. Artículo 184, objetivos de la política económica. El presidente Lenín Moreno transcribe allí esto que está escrito desde el año 2008, aprobado por el pueblo. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica. Insertar al Ecuador al mundo. Y recuerdo que en la campaña electoral última hubo candidatos que hablaban, ya era hora de que Ecuador se inserte, ya es hora que Ecuador se inserte al mundo. Eso está en la Constitución, artículo 284. Y lo que está haciendo Lenín Moreno es nada más poniendo en práctica la Constitución que ha pasado allí prácticamente 10 años esperando que hoy por decreto presidencial se lo establezca como una política pública. Y es interesante, luego del corte comercial voy a leer el artículo 284 de manera íntegra. Artículo 276, numeral 3,
régimen de desarrollo, fomentar la participación ciudadana y el control social. No puede haber gobierno sin participación de los ciudadanos. Lo pone el presidente Lenín Moreno. Numeral 3 del artículo 176. Régimen de desarrollo con el fomento de la participación ciudadana y el control social. Luego el artículo 95, justamente que nos da o nos reconoce, porque no es que nos crea ni nos... Nada más nos garantiza el presidente Lenín Moreno, el artículo 95 de Constitución, en este decreto 50, para que individual y colectivamente los ecuatorianos participemos en las decisiones políticas y económicas. No es nada nuevo, es cierto, pero hoy el presidente Lenín Moreno, o ayer, lo inauguró y lo va a poner en práctica. ¿Qué significa? Que como le dijo uno de los dirigentes gremiales de las cámaras de la producción, ojalá que no haga nada el presidente Lenín Moreno y el gobierno ecuatoriano sin haber previamente consultado con los empresarios. No se trata de vanidad, no se trata de imposiciones ni de chantajes, no, sino que eso es lo que dice la Constitución. Individual y colectivamente los ecuatorianos tenemos el derecho, colectivamente las cámaras, las asociaciones, tenemos el derecho de participar en la toma de decisiones políticas y económicas en el Ecuador. Artículo 95. Así que vamos avanzando. Vamos avanzando y ahora corresponde a todas las personas que van a llegar a este Consejo Consultivo Productivo y Tributario para asesorar a la Presidencia de la República, para sugerir, para proponer formas justamente para cumplir ese gran objetivo nacional de crear empleo. Vamos al corte comercial.